Con estos datos se trataba de calcular el promedio quitando el mayor y el menor, y para obtener ese mayor y ese menor, pues hicimos una comparación empezando por el primero y luego contra todos los demás. Con esa lógica determinamos cuál es el mayor, en qué posición está, y luego se los quitamos a la suma total. Bueno, vamos a desarrollar este mismo ejercicio, pero un poco diferente. Siguiendo con el repaso de arreglos, lo vamos a hacer un poquito diferente. Entonces, la idea sería lo siguiente, fíjense. Suponiendo que yo tuviera estos mismos datos, los voy a tomar de aquí. Bueno, los voy a tomar aquí y los voy a copiar por acá. Bien, recuerden, hemos estado manipulando el subíndice del arreglo a través de una variable de control en un ciclo que se llama i, esa variable. Bueno, entonces, esto lo voy a mover un poco más. A ver, ahí es. La idea será la siguiente. En lugar de encontrar en dónde está el mayor y el menor, entonces lo que podríamos hacer es un ordenamiento de esos datos. Es decir, que esta información, de alguna manera, nosotros la tuviéramos, pero ordenada. ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿me ayudan a ordenarla? ¿Qué valor estaría aquí si ya esa información estuviera ordenada? El 5. Primero va el 5. ¿Y luego cuál va? El 7. Después el 8. Luego el 9. Después el 12. Y finalmente el 34. Aquí, ¿cuál sería la ventaja si tuviéramos la información ordenada? Que sería muy fácil encontrar el mayor y el menor. Porque el menor, ¿en dónde quedó? ¿En qué posición? ¿No se ve ahí? El menor, ¿en qué posición quedó? Ahí se ve, ¿no? ¿En cuál? No es pregunta capciosa, ¿eh? En la 0. ¿Y el mayor en dónde quedó? En el 5. Ahora, recuerden que si mi arreglo se llama datos.len, se llama datos. Y datos.len, ¿cuánto vale en este caso? En este ejemplo. ¿Cuánto vale? ¿Qué significa el len? La cantidad de elementos del arreglo. Entonces, ¿cuánto vale aquí? En este ejemplo. Son 6. Son 6. Pero entonces recordemos que si datos.len es 6, vamos a ponerlo por aquí. Entonces, ¿cómo llego al último elemento? La última posición no es datos.len. ¿Cuál es la última posición? Pero si datos.len vale 6 y la última es el 5, y si valiera 20 datos.len, pues el último sería el 19, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esa última posición? Datos.len. ¿Qué más? O sea, quiero llegar a esta posición, a esta. Esta que está aquí. Menos 1, ¿verdad? Datos.len menos 1. Siempre el último elemento va a ser datos, o el nombre del arreglo.len menos 1, siempre. Bueno, entonces eso ya sería más fácil nosotros si la información se ordenara, porque entonces el elemento más pequeño siempre va a ocupar la posición 0 y el elemento más grande siempre va a ocupar la posición .len menos 1. ¿Sí? Ok, bueno. Pero para hacer este ordenamiento, ¿cómo le haríamos para hacer este ordenamiento? O sea, aquí nosotros tenemos que transformar la información que tiene el arreglo en el sentido de las posiciones de los elementos. Aquí tendríamos que hacer un ordenamiento. Ahora, ¿qué creen ustedes que sea más fácil? ¿Hacer el ordenamiento o hacer estas comparaciones que hicimos nosotros? ¿Qué creen que sea más fácil?
O sea, definir cuál es el mayor y cuál es el menor, pues es simplemente ir comparando el siguiente, y cada vez que me encuentre uno mayor, pues lo guardo, o el menor, es lo mismo. Pero para hacer el ordenamiento, pues es mucho más complicado. Yo dije, si estuviera ordenado, pues se me facilitaría porque ya sé que el menor está en el 0 y el mayor está en len -1. ¿Sí? Bueno, pero obviamente si a mí me tocara hacer el ordenamiento, pues sería más complicado que esta lógica que estamos usando aquí, porque el ordenamiento implica comparar todos contra todos y moverlos para que queden en su posición correcta. Y eso no es tan sencillo, o sea, no es tan directo como lo que hicimos acá. Así es que, pues yo preferiría seguirlo haciendo así si me tocara hacer el ordenamiento. Pero ¿qué tal si no me toca hacer el ordenamiento? Que lo pueda hacer a través de una función que ya traía. Pues entonces se convierte en algo más fácil, porque ya el ordenamiento, la lógica, pues va a estar encapsulada dentro de esa función. Y precisamente, como en el curso no se trata de ver algoritmos de ordenamiento, sino que ya podemos usar uno que se llama, vamos a ponerlo aquí, arrays.sort. Arrays.sort es, o el sort, es una función a la cual yo le paso un arreglo y me lo ordena. La complejidad de cómo lo va a hacer, pues ya está dentro de la función. Ya no es, para mí va a ser transparente. Entonces, por eso vamos a resolver el mismo ejercicio, pero en lugar de buscar el mayor y el menor de esta manera, lo vamos a hacer a través de un ordenamiento, aprovechando la función sort de la clase, de la librería arrays. Bueno, entonces vamos a hacer eso, pero ya en código. Esto que platiqué lo vamos a hacer en código. Así es que me voy para acá y voy a aprovechar, tenemos dos, no, nada más tenemos uno. Ok, tenemos uno. Voy a tomar este, a ver qué me sirve. Y luego, pues, en lugar de buscar el mayor y el menor con estas condiciones, lo vamos a hacer a través de un ordenamiento. Bueno, entonces lo voy a copiar. ¿Dónde quedó? Los proyectos. Ahí están escondidos. Bueno, ahí están los proyectos. Entonces voy a abrir ese proyecto y este archivo, que es el que se está viendo en el editor, lo voy a copiar. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí mismo. Pegar. Ahí está, ¿sí? Y se va a llamar arreglo ordenado. Muy bien, ya tenemos este arreglo ordenado. Todo esto lo voy a borrar porque no lo voy a usar. Todo esto. Aquí. Y bueno, lo primero que voy a preguntar es cuántos elementos tiene. A ver, fíjense, y eso no lo validamos ayer. Si se trata de calcular el promedio quitando el mayor y el menor, ¿cuántos elementos mínimo debería tener el arreglo para poder hacer eso? A ver, le voy a quitar el mayor y el menor para sacar el promedio. Entonces, si son, en el ejemplo yo puse 6 elementos. Si son 6 elementos, al quitarle 2, pues nada más me quedan 4. Por eso lo dividimos entre 4. Pero, ¿qué tal si tuviera, por ejemplo, nada más 2 elementos? Si tiene 2 elementos y le voy a quitar 2, ¿cuántos van a quedar? ¿Cuántos? ¿Sí estamos en clase? A ver, si mi arreglo, yo le digo que va a tener 2 elementos y le voy a quitar 2, el mayor y el menor, ¿entre cuánto lo voy a dividir? ¿Entre 0? Pues va a causar problema. O si tuviera un solo elemento, ¿cómo le quito el mayor y el menor? Entonces, por eso pregunto otra vez. ¿Cuál es el número mínimo de elementos que debe tener mi arreglo para que yo pueda aplicar eso que me están pidiendo? 3, ¿verdad? Mínimo debe tener 3. Para que si le quito el mayor y el menor, por lo menos me quede 1. Entonces, vamos a validar eso, que no lo habíamos hecho ayer. Le vamos a decir, ¿cuántos elementos tendrá? Y le voy a poner aquí, mínimo 3. Lo cual pues no es de mucha ayuda porque pues le puede o no hacer caso a ese mensaje, ¿no? Entonces vamos a obligarlo a que tengan que ser mínimo 3. Podríamos aquí ponerle una condición, un if,
Si n es menor que 3, entonces lo vuelvo a pedir, porque no debo aceptar menos de 3. Pero si lo vuelvo a pedir, me puede volver a dar un número menor de 3. Y yo le tendré que poner otro if para esa nueva entrada, y pues nunca acabaría, porque el usuario me puede seguir poniendo. Entonces, en lugar de utilizar una condición, voy a utilizar un ciclo que me siga pidiendo la n mientras sea menor que 3. Entonces voy a usar un ciclo do. Pues no puede ser un for, porque no sé cuántas veces lo va a hacer. Tiene que ser un ciclo condicional. Voy a preferir el do while, porque recordemos que ese por lo menos hace una vez la operación, ejecuta una vez ahí el código, ¿sí? Bueno, entonces aquí le vamos a preguntar esta entrada, ¿cuántos va a tener? Lo voy a poner dentro del ciclo, aquí, y la entrada también. Acá, ¿sí? A ver, lo puse en un ciclo porque voy a verificar si la n es menor. Si es menor que 3, tiene que volver a preguntar. Si es menor que 3, tiene que volver a preguntar. Y ahí sí, las veces que el usuario quiera ponerle un número menor de 3, le va a seguir preguntando. Hasta que ponga un número 3 o mayor, se va a salir. Bueno, pero aquí nos marca algunos errores. En el primero, se supone que cuando sale del ciclo es porque ya la n fue 3 o mayor. Pero la n la estamos declarando aquí y acá ya no la conoce. Porque acuérdense que en Java las variables son conocidas nada más dentro del bloque que fueron creadas. Entonces, aquí el bloque de la n es nada más por lo tanto acá ya no lo conoce. Lo que tenemos que hacer es declarar esta n fuera del bloque para que sea conocido por acá la n. Y aquí pues ya no es necesario declararla más que usarla. Ya está así. Ahora, si se fijan, ahora me marca otra vez error. Ya la n ya la conoce porque ahora la n está declarada entre esta llave, la de main, perdón, entre la llave de main y acá, termina main aquí. Entonces, pues sí se conoce tanto en el ciclo como en este ciclo como en este otro, o cuando se declara el tamaño del arreglo, pero me sigue marcando error, a pesar de que ya conoce la n. Y vean qué error me marca. Dice, ¿qué quiere decir eso? Es que dice en inglés, ¿verdad? ¿Qué querrá decir eso? Bueno, quiere decir código inalcanzable. En pocas palabras, lo que me está diciendo es que nunca va a llegar aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué nunca va a llegar aquí? Nunca va a llegar aquí, por lo tanto, nunca se va a ejecutar eso. ¿Pero por qué será? A ver, vamos a analizar este ciclo. Este ciclo es un do. Do quiere decir que va a hacer esto por lo menos una vez y luego va a llegar a la condición y mientras sea verdadera, va a seguir preguntando. Mientras sea verdadera. Entonces, como lo que le pusimos aquí es un true, siempre es verdadero, es una constante. Y por lo tanto, nunca se va a salir de este ciclo. Y obviamente, pues no debemos dejarle esto, porque si no, nunca se va a salir del ciclo. Y si nunca se sale, tampoco nunca va a llegar aquí. Es lo que me está diciendo. Bueno, ¿qué condición le vamos a poner aquí? La intención es que siga preguntando mientras el número de elementos sea menor que 3. Entonces, ¿qué condición le ponemos ahí? Que lo haga mientras ¿qué? Mientras n sea menor que 3, ¿sí? Entonces, ahora sí, si la n es menor que 3, esto es verdadero y va a dar vuelta al ciclo, lo va a preguntar nuevamente. Que sigue siendo menor que 3, lo va a preguntar cuántas veces sea necesario. ¿Y cuándo se va a salir? Cuando la n sea 3 o mayor, esto va a ser falso y entonces ya se va a salir. Y bueno, ya declaramos el tamaño del arreglo, el arreglo con su tamaño. En lugar de, ahí le estamos pidiendo al usuario cada elemento a través de este ciclo. Pero para hacer más pruebas, vamos a generar los datos aleatoriamente, ¿sí? Así es que lo que vamos a hacer aquí es, voy a agregar
el random y con esa variable de tipo random que viene siendo el azar, bueno, aquí le vamos a decir que agregue la librería, ya la agregó. Y ya con esta variable podemos acceder a las funciones que me dan números aleatorios. Bueno, entonces aquí pedimos el valor de cada elemento, lo voy a cambiar. Mejor los generamos de manera aleatoria. Por lo tanto, pues aquí ya no, esto del elemento ya no va a ser necesario. Ya no se lo voy a preguntar al usuario, lo va a generar aleatoriamente. Y entonces aquí, datos sí, no los vamos a pedir por el teclado, los vamos a pedir, o se los vamos a pedir a la variable azar a través de la función nextInt. Y vamos a decir, son tres variantes de la función. La primera me genera números entre 0 y el más grande de Java entero. El segundo me genera entre 0 y el número que yo le diga -1. Voy a tomar ese. Le voy a poner aquí 1000. Entonces, mi arreglo se va a llenar con datos entre 0 y 999. Es lo que le estamos diciendo aquí. Bueno, y todo esto ya no lo voy a usar, porque ahora el mayor y el menor quiero detectarlos a través del ordenamiento. Una vez que estén ordenados, el menor va a ser el 0 y el mayor va a ser el datos len -1. Bueno, entonces todo esto lo quitamos. El promedio, pues también. Es más, voy a quitar todo esto, ¿sí? Ya no tiene caso poner la posición del mayor y menor porque la vamos a conocer de antemano. Bueno, entonces quitamos esto. Y el promedio, pues ahorita lo calculamos. Ahorita, para que no marque error, vamos a ponerle que vale, ¿sí? Muy bien. Ahorita estamos calculando la suma recorriendo todo el arreglo. Pero realmente una vez que esté ordenado, pues ya no vamos a necesitar recorrerlo todo. Porque si recorremos del 1 al penúltimo, ya vamos a sumar exceptuando el menor y el mayor. Entonces, si nosotros lo ejecutamos ahorita así como está, a ver, vamos a ejecutar. Mayúsculas F6. ¿Cuántos elementos tendrá? Aquí la idea es que si me ponen, por ejemplo, un elemento o dos, me va a seguir preguntando. Hasta que ponga 3 o más, ya no me va a preguntar. Y entonces ya me dice que la suma es 1288, pero pues yo no sé qué números generó, ¿va? Ahí, pues generó 3 números con posiciones 0, 1 y 2, pero pues no sé cuáles fueron. Así es que vamos a mostrar el arreglo, los elementos del arreglo. Los que se generaron, pues vamos a mostrarlos para saber de qué elementos estamos hablando. Nada más que los vamos a mostrar, fíjense, me voy a ir aquí. Aquí los vamos a mostrar, ¿sí? En este ciclo los generamos, no, pero más bien acá. Los quiero mostrar. Bueno, ahí está bien. Acá en este ciclo generamos los datos y aquí los quiero mostrar. Bueno, entonces vamos a hacer otro ciclo. Desde la I la habíamos declarado. Sí, la I ya está declarada. Desde 0 hay que recorrer todo el arreglo. I menor que datos.len y más. Y vamos a darle salida a cada elemento que está en la posición I. Esto sería un system out que nos muestre, de esta manera lo vamos a hacer, que nos muestre datos, subíndice, abrimos aquí un corchete, más la I para conocer también, estar observando el subíndice. Y vamos a agregarle aquí, cerramos el corchete y le ponemos aquí un igual. Y en realidad la salida del elemento pues va a ser con esta instrucción, ¿verdad? Datos, subíndice, I.
Aquí, al mostrar los elementos del arreglo, va a ser recorriendo el arreglo con un ciclo, la I va a ir cambiando y cada vez me va a ir mostrando un elemento diferente del arreglo, uno de cada posición. A ver, vamos a probar. Le digo 4 elementos. Ven cómo aquí están los 4 elementos. La posición 0, la 1, la 2 y la 3. Obviamente ahorita todavía no está ordenado y pues no estamos seguros que el menor sea en la primera posición. Hasta que lo ordenemos, ahí nos vamos a asegurar de que el menor está en la posición 0 y el mayor está en la posición 3 en este caso. Aquí datos.len vale 4. Por lo tanto, el último elemento es datos.len menos 1. Bueno, entonces vamos a ordenarlo. Aquí le vamos a decir que lo ordene. ¿Sí? Ordenamos el arreglo. Como les digo, realmente el ordenamiento es más complicado que lo que ya habíamos hecho, pero como vamos a aprovechar una función que lo ordena, pues para nosotros va a ser más fácil. Entonces sería arrays. Y aquí, no sé qué le pasa a la ayuda, que no me deja poner arrays. Arrays es la librería. Bueno, le voy a hacer un poquito de trampa. Le voy a poner un espacio y le voy a poner aquí sort. Me va a marcar error. A ver, ahí le pongo un punto. Bueno, ya. Arrays es la librería que tiene la función sort. Y en sort yo le paso el nombre del arreglo. Se llama datos. Y entonces, con esto ya lo va a ordenar. Claro que me pide aquí que agregue la librería. La agregamos y vean como aquí ya tenemos 3 librerías agregadas. Scanner, Random y Arrays. Y entonces yo ya puedo mostrar los elementos ya ordenados. No tuvimos ninguna complicación porque lo estamos haciendo a través de la función. ¿Sí? Bueno, como van a ser 2 veces mostrar el arreglo, uno antes de ordenar y otro después de ordenar. Y como parte del repaso, pues mejor vamos a hacerlo en una función, que la función muestre los elementos del arreglo y la mandamos llamar 2 veces. Entonces voy a agregar aquí una función que va a ser public static, no va a regresar ningún resultado, por lo tanto va a ser void, y la función se va a llamar mostrar arreglo. Y mostrar arreglo va a tener 2 parámetros. El primero obviamente va a ser el arreglo que va a mostrar de tipo entero, y el segundo parámetro va a ser como un encabezado para que muestre el arreglo, y el encabezado va a decir antes de ordenar o sin ordenar, y luego va a decir ordenado. Bueno, entonces va a recibir 2 parámetros, un arreglo de tipo entero, y así es como pondríamos el parámetro y le vamos a poner un nombre al parámetro. Recuerden que los parámetros no se tienen que llamar igual que, por ejemplo, en este caso, no se tiene que llamar datos. Puede ser cualquier nombre. Al fin y al cabo, cuando se manda a llamar la función, la variable que se le envía se sustituye en el parámetro. Bueno, entonces aquí le voy a poner una D nada más. Ahí va a recibir un arreglo de enteros. Y va a recibir también una cadena con el encabezado. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer la función? Va a mostrar primero el encabezado y luego va a poner los elementos del arreglo. Bueno, entonces le decimos que le dé salida al encabezado, es una cadena, pero le voy a anteponer un brinco de línea para que no quede pegado. Y aquí va a decir más encabezado, ¿sí? Bueno, que primero ponga el encabezado, pues va a ser un mensaje que va a traer aquí. Y luego que ya muestre los elementos del arreglo. ¿Qué necesita? Pues recorrer otra vez el arreglo. Realmente lo que va a hacer es exactamente lo que dice aquí. Entonces, esto lo voy a copiar. De donde lo vea mostrado, lo voy a quitar porque pues ya lo va a hacer a través de la función. Lo voy a quitar de ahí y lo voy a pegar acá. Y bueno, aquí tenemos que hacer algunos ajustes, sobre todo en el nombre del arreglo. Dentro de mi función el arreglo se llama
D, no se llama datos. Entonces aquí sería, en lugar de datos sería D. Acá también. Le voy a dejar ahí datos porque este es un mensaje, no es un nombre de arreglo. Y le voy a poner aquí D. ¿Y qué otro ajuste vamos a hacer? Pues la I, acá no la habíamos declarado dentro del ciclo porque ya estaba declarada, pero acá no. Entonces, caray, vamos a ponerle aquí, en esta parte, que declare la variable I. Esta variable I, pues es diferente de la I que está en main. Bueno, ya tenemos ahí. Así es que ahora lo que vamos a hacer es, donde dice mostramos los elementos del arreglo, pues vamos a mandar llamar la función. Le vamos a decir mostrar arreglo, ¿sí? Como ya detecta que solo hay un arreglo de tipo entero, pues ya lo puso ahí. Y en el encabezado vamos a poner aquí antes de ordenar. Antes de ordenar es tal y como se generaron de manera aleatoria. Y después de que hace el ordenamiento, le vamos a decir, vamos a mandar llamar otra vez. Aquí ordene el arreglo datos, pero vamos a visualizarlo. Vamos a decirle mostrar arreglo. Le pasamos el mismo arreglo, pero ya se supone que está ordenado. Y acá en el encabezado le vamos a poner ya ordenado. Así. Muy bien. Entonces, bueno, todavía no hemos calculado el promedio ni nada, pero vamos a verificar que esto esté sucediendo. Entonces ya le diríamos, lo ejecutamos y le decimos, ¿cuántos elementos? Vamos a ponerle poquitos elementos, 4. Y vean cómo tenemos, aquí dice, antes de ordenar, así es como se generaron los datos. El 17, que es el menor, ya una vez ordenado debe quedar en la posición 0. Y el 741 ahí se quedó porque fue el mayor está en la última posición. Entonces aquí está el 17, aquí esto ya está ordenado. Y la suma dice que son 1653. Debe ser la suma de estos dos porque como ya está ordenado, pues es muy fácil quitar el mayor y el menor. Es el primero y el último. Entonces aquí ya sería 9 y 6. Bueno, es que esta suma, ¿saben qué? Esta suma es de todo. Pero yo quisiera hacer aquí la suma nada más de los que va a promediar. A ver, la suma de los que va a promediar. Entonces, pues ya que los tenemos ordenados, el ciclo que suma lo podemos establecer nada más entre el segundo elemento que es el 1 y el último elemento que es el penúltimo elemento. A ver, este es datos len menos 1, entonces ¿este cuál será? Este 4, ¿cómo llegamos a este 4? Porque yo quiero sumar los que voy a promediar. Voy a omitir el primero y el último. Por lo tanto, mi suma, el ciclo que me va a sumar, va a empezar de la posición 1, aquí está y va a terminar en la 4 para este ejemplo. Pero en general, si este es datos len menos 1, ¿este qué posición es? A ver, ¿por qué es datos len menos 1? Porque datos len vale 6, ¿no? Y si le quito 1, me da este 5. ¿Cómo llego a este 4? ¿Datos len qué? ¿No se aprecia ahí? A ver, ¿cómo llegué a la conclusión de que este 5 es igual a datos len menos 1? Porque datos len, ¿cuánto vale? Estamos en el ejemplo. Datos len vale 6. ¿Sí? Son 6 elementos. Y por lo tanto, el último elemento, como empieza de 0, el último elemento no está en la posición datos len, sino me paso. No existe la posición número 6. Entonces, ¿cómo llegué a este 5? Pues a datos len le quité 1, porque es el anterior. ¿Cómo llego a este 4? Menos 2. ¿Por qué no me dicen? Necesito que me digan, necesito que sepa yo que están. Por eso no me gusta a veces nomás estar aquí sentado, porque no sé si me están poniendo atención, la verdad. No sé, ¿verdad?
pregunto cosas que yo considero que son muy obvias y no me contestan. Entonces yo pienso que no están en clase, ¿verdad? Ahora, no son preguntas capciosas como les he dicho siempre, son preguntas nada más para que saber si están aquí en clase o están en otra cosa. Bueno, entonces nuestro ciclo que va a sumar va a empezar del 1 y va a terminar en datos len menos 2, porque el dato len menos 1 es el último, y el último, como es el mayor, pues no lo vamos a considerar. Entonces, vamos aquí. Aquí donde dice suma, me la voy a traer acá abajo, esta suma, porque ahí no me serviría lo que estoy diciendo, puesto que todavía no está ordenado. Ahí, en ese punto, el primero y el último todavía no son el mayor y el menor, porque no los hemos ordenado. Entonces, bueno, me voy a quitarlo de aquí y lo voy a poner acá abajo. Antes de la suma, ¿sí? Ahí está. Quiero sumar nada más los elementos que voy a promediar. Por lo tanto, el valor inicial del contador no va a ser 0, va a ser 1. Me voy a brincar el 0 porque el 0 es el menor. ¿Y por qué sé que el 0 es el menor? Porque ya está ordenado. Ya aplicamos el sort. Ahora yo les pregunto, ¿hasta dónde va a llegar aquí? Hasta el 4, pero no siempre va a llegar hasta el 4, ¿verdad? O sea, en general, ¿hasta dónde va a llegar? Aquí lo tenemos. O sea, va a llegar hasta datos.len menos 2. Porque si llegara hasta el menos 1, pues llegaría hasta el último. Y el último no lo debe sumar porque es el mayor. Debe llegar hasta datos.len menos 2. Bueno, entonces aquí le vamos a decir que la i va a llegar hasta datos.len menos 2. ¿Sí? Ahora, pero si le ponemos así menor, a ver, en el ejemplo que estábamos viendo, ¿cuánto vale datos.len? Vale 6. Datos.len menos 1, pues vale 5. Y datos.len menos 2, pues valdría 4. Y nosotros acá en el ciclo le estamos diciendo que menor que datos.len menos 2. Entonces, 6 menos 2 son 4. Y la i dice que mientras sea menor que 4, es decir, que no va a llegar hasta el 4. Llegaría hasta el 3 nada más. Entonces, tenemos que hacer aquí algún ajuste. O le ponemos menor o igual para que inclusive llegue hasta el 4, o bien si queremos mantener este menor, le pondremos aquí nada más menos 1. ¿Por qué menos 1? Si yo estoy diciendo que debe llegar hasta datos.len menos 2. Ah, porque como le estamos poniendo menor que, datos.len menos 1 en este caso vale 5, pero estamos diciendo que debe ser menor que eso, por lo tanto nada más va a llegar hasta el 4. Vamos a ver si es cierto. Bueno, lo sumamos, el promedio, a ver, el promedio va a ser la suma, en la suma ya estamos quitando el primero y el último, pero a la hora de dividir, ¿entre cuánto lo vamos a dividir para sacar el promedio? A ver, si aquí son 6 elementos y yo nomás, en el ciclo nada más estoy sumando los 4 que voy a promediar, ¿y entre cuánto los estoy dividiendo, los debo dividir? Entre 4, que es el número de elementos menos 2, porque son los 2 que quité. Entonces acá tendríamos que hacer lo mismo, tendríamos que ponerle datos.len menos 2. Miren, va a haber una forma muy fácil de validarlo. O sea, por ejemplo, si yo pusiera 3 elementos, ¿cuántos va a promediar? Si pusiera 3. ¿Cuántos? 1. 1. Nada más el del medio, el que quede en medio, ¿no? Vamos a ver si es cierto. A ver, le voy a poner 3 elementos. Y me dice que la suma es 418 y el promedio es 400. Y está bien porque miren, originalmente el arreglo se creó con esos valores, no estaban ordenados. Una vez que los ordenó, como se trata de quitar el mayor y el menor, pues quitó el 0, que es el 181, y quitó el último, que es el 973. Y nada más le quedó el 418. Y la suma nada más la hizo del 418. ¿Y entre cuánto va a dividir ese 418? El número de elementos, que son 3 menos 2 que quitó, entre 1. Dividió el 418 entre 1. Y pues por eso me da 418. Vamos a checarlo con 4 elementos. Le vamos a poner 4.
Entonces, los 4 que se generaron fueron estos. Una vez ya ordenado, quedaron así. Entonces, la suma debe ser nada más los que están en medio. Debe quitar el 0 y el 3. Entonces, ¿cuántos son? 2 y 0, 2. 1 y 3, 4. 6 y 7, 13. Aquí está la suma. 1342. Nada más de los dos del medio. Y el promedio es este entre 2 nada más. ¿Cuánto es 1342 entre 2? Da 671. Entonces, sí está trabajando adecuadamente. Vamos a poner aquí que nos muestre el primero y el último. A ver, ustedes me ayudan. Aquí le voy a decir el mayor, bueno, el menor, está más fácil. Es el, ¿en qué posición está el menor? Acuérdense que ya está ordenado, porque aquí lo hicimos. ¿En qué posición está el menor? En la 0. Entonces le decimos datos, subíndice 0. ¿Y en qué posición está el mayor? El mayor. Dije el menor. El mayor es el, ¿en dónde? ¿Cuál es el mayor? 5. Pero siempre es un 5. Acuérdense que nuestra aplicación es para n datos, no para 6. El 6 es el ejemplo, nada más. ¿Dónde está el último? 6. ¿En el 6? A ver, estos 6 es un ejemplo nada más. Pero el número de elementos lo va a definir el usuario en tiempo de ejecución. No le puedo poner, bueno, vamos a poner que ahí le pongo 5. A ver, vamos a ponerle 5. Aquí 5. ¿Sí? Y vamos a probar. Si yo le pongo 6 elementos, a ver, aquí le voy a poner 6. Dice que el mayor es el 889 y está bien porque son exactamente 6, pero el último está en la posición 5. Pero a ver, vamos a ponerle, por ejemplo, más elementos. Vamos a ponerle 10 elementos, ¿sí? Y 10 elementos ya los generó aquí. El menor fue, bueno, ya una vez que los ordenó, el menor fue el 115, pero el mayor, ¿cuál fue? El 916. ¿Y cuál estoy diciendo yo que es el mayor? ¿Por qué sale 715? Porque yo le estoy diciendo que el que está en la, aquí en el código le estoy diciendo el que está en la posición 5. O sea, eso de la posición 5 aplica nada más cuando son 6 elementos. Ya cuando es diferente no aplica. Pero si hay una manera de saber cuál es el último elemento en cualquier caso, en cualquier número de elementos, a través de datos len. A ver, ¿cuál es? Ahí está, ahí dice. ¿Cómo llego al último elemento? A la posición del último elemento. Ahí lo dice con una flecha. Digan, que acabo si no es, pues decimos que no habrá ahí. A ver, vamos a ponerle datos.len, ¿sí? Vamos a ponerle datos.len. A ver, aquí. Ok. Y vamos a probar. Vamos a probar con con 6 si quieren. ¿Y qué pasa? Array index out of exception. Marcó un error, una excepción. Este array index out of bounds quiere decir más o menos que se pasó. Se pasó del índice. A ver, vamos a analizar. Yo le dije que eran 6 elementos, coincide con este. Y le estoy diciendo en esta parte del código, aquí, que me ponga el elemento que está en la posición datos.len. A ver, vamos a regresarnos aquí. ¿Cuánto vale datos.len? Aquí lo dice. Vale 6. ¿Tenemos la posición 6? No, ¿verdad? Sería -1, ¿verdad? O sea, aquí me está lanzando la excepción porque yo le estoy diciendo que me ponga el elemento que está en la posición datos.len que vale 6, pero la posición 6 no existe. ¿Por qué no existe la 6 si son 6 elementos? Pues porque empieza de 0. Entonces aquí me está lanzando esa excepción porque si yo le digo que son 20 elementos, el último es el 19. Y si le digo que son 80 elementos, el último es el 79. Siempre el último va a ser uno menos que el tamaño del arreglo, porque empieza de 0, no de 1.
Entonces aquí, ¿qué nos falta? Menos 1. ¿Sí? Ya, eso va a funcionar para cualquier tamaño de la regla, no más para 6. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuántos elementos tendrá? Vamos a ponerle 15. Entonces, aquí, bueno, ya una vez que está ordenado, del 0 al 14, ¿va? El primero debe ser el menor y el último debe ser el mayor. Y entonces acá ya me dice que el menor es el 28, ¿está bien? Es el primero, ¿va? Y el mayor es el último, que es el 979, es la posición 14. Entonces, siempre hay que recordar eso porque nos causa muchas confusiones, muchos problemas. ¿Cuál es el número de elemento del arreglo? Menos 1 es la última posición del arreglo, porque la primera no es el 1, la primera es el 0. Entonces está desfasado 1. Y eso siempre hay que recordarlo. ¿Sí? Bueno. Todavía vamos a ver algo de arreglos, pero pues ya será hasta mañana. ¿Alguna duda, pregunta? Hay que ya integrarse más a todo esto porque lo vamos a usar mucho. Todavía no empezamos lo de objetos, estamos haciendo nada más un repaso. Supone que todo esto ya lo vimos en fundamentos. Bueno, vamos a